Bueno, muy buen día, jóvenes. El tema de hoy tiene que ver con esas normas que tienen, que están relacionadas con los riesgos biológicos. Normalmente existen unas normas de higiene para aquellos que son trabajadores del sector salud y que podemos mencionar como ejemplo, como también cuáles son, y que los empleadores, es decir, aquellos que contratan a los profesionales de la salud, tienen que estar obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuado en condiciones de higiene y seguridad. También establecer medios de trabajo con el mínimo riesgo para la salud y también establecer medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la instalación, operación y mantenimiento en forma eficiente de los sistemas y equipos necesarios de control para prevenir enfermedades y accidentes en lugares de trabajo. Esos son los empleadores. Los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgo y equipos de protección personal, es decir, los EPP, y conservar un orden de aseo en los lugares de trabajo. Colaborar y participar en la implantación de las medidas de prevención de riesgo para la salud. Bien. Existen en los ambientes hospitalarios, es esencial que toda persona involucrada en el manejo de los pacientes de material infectado estén informados sobre las normas generales y específicas de bioseguridad mediante las cuales es posible minimizar los factores de riesgo biológico. ¿Eso qué quiere decir? De que ellos tienen que estar actualizados con las medidas que se tomen para prevenir y que estos riesgos subsistan. Bien. No existe ninguna diferencia entre las precauciones tomadas para la atención de un paciente que se sabe es portador de una patología altamente contagiosa y para aquellos de quien se conoce su estado patológico. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde lo que yo les he dicho. Cualquier paciente tiene que darse por sentado como si estuviera enfermo. A ustedes no lo van a, eso, no, que yo no sabía que él está enfermo, eso no lo exime de su responsabilidad. Por eso es importante de que ustedes, en el momento de hacer una historia clínica, conozcan de antemano todo lo que tiene un paciente. Entonces no decir, no, es que yo me contagié porque yo no sabía que ese paciente buenos días, Dana, tenía esa enfermedad. Entonces vea que usted no puede decir, tiene que tomar igualmente, usted tiene que tomar las medidas indistintamente el paciente esté enfermo o no. Ya. Bien. Por eso es necesario que el lavado de manos, como ya lo habíamos dicho, antes y después de cada procedimiento. E igualmente si se tiene contacto con fluidos corporales o sangre. En esas áreas de alto riesgo biológico, el sistema de lavado de manos debe permitir el accionamiento de las llaves para el agua con la rodilla o el pedal. Y los dispensadores de jabón quirúrgico deben accionarse con el codo. Por lo menos eso es lo que se ve mayormente en las clínicas y hospitales. Más que todo en los consultorios odontológicos y clínicas odontológicas, pues se hace de otra manera. Igual, de todas maneras, es preferible usar todos esos dispensadores sin que uno tenga que tocarlos con las manos. Bien. Además, el usar guantes quirúrgicos sistemáticamente para todo procedimiento que implique contacto con sangre u otros fluidos corporales, zona del cuerpo donde falte la piel, membrana, mucosa o superficie contaminadas con sangre.
Igualmente aquellos equipos con que se atienden pacientes, instrumental y materiales contaminados con sangre. Bien. De todas maneras, el uso de los EPP es importante, ya que emplear mascarillas y protectores oculares con visera durante procedimientos que generen salpicaduras, goticas o aerosoles de sangre u otro fluido corporal. Por eso es que uno tiene que protegerse con una mascarilla que no solamente cubra los ojos, sino también el extensor desde la cabeza y parte del cuello, para evitar de que estas salpicaduras te caigan en la región de la piel. También usar bata de plásticos o impermeables en aquellos procedimientos en que esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre y otros líquidos corporales orgánicos. Los trabajadores con lesiones exudativas o dermatitis deben evitar todo contacto directo con el paciente o manipular equipos contaminados. Los trabajadores de la salud que se encuentren en embarazo deben estar familiarizadas con las normas de bioseguridad para minimizar el riesgo de infección. Bien. Igualmente, utilizar con estricta precaución los elementos cortopunzantes como agujas y hojas de bisturí, ya que estas no se pueden reutilizar y se deben someter a un proceso de descontaminación, desinfección y esterilización para después incinerarla. Eso no se puede conservar en ni almacenar. Allá entonces aquí en la ciudad donde hay como es empresas que se encargan para la destrucción total de ese tipo de materiales contaminados. Bien. Normalmente, cuando uno va a colocar una aguja o colocar una cuchilla de bisturí en el banco de bisturí, no debe hacerse con la mano. Tiene que usarse una pinza Kelly, corta o larga, para dicho proceso. E igualmente, cuando se va a retirar, no se debe colocar o retirar con la mano porque puede correr el riesgo de pincharse. Ahora, si en el momento en colocar la aguja, que es nueva, porque para iniciar un procedimiento, pues no, como le dije, no se puede, entonces se coloca sobre la bandeja y uno coge la jeringa y la introduce y después sí procede a enroscarla para evitar que se vaya a pinchar, ¿no? Y sobre todo si el paciente indistintamente vaya a comer, esa agua no haya sido utilizada. Bien. Igualmente se debe realizar desinfección y limpieza de la superficie al final de cada procedimiento y jornada de trabajo. Normalmente no se pueden dejar instrumentos o materiales sin recoger. Todo tiene que estar totalmente puesto en su lugar, ya sea en la bolsa verde o en la bolsa roja o en el guardia. Restringir el ingreso de las áreas de alto riesgo biológico a personas no autorizadas. De igual manera, a los niños y a las personas que no utilicen los elementos de protección personal completos. Entonces, no se debe, normalmente, por eso es que está prohibido que los adultos o personas acompañantes a consultorios de cita de odontología no entren para verificar que ellos también se puedan contagiar en el área de trabajo. Hoy en día, pues, por una cuestión de esta situación de la pandemia, pues entonces solamente se atiende al paciente que requiere de la atención odontológica. Bien. Basado en todo esto, necesitamos unas técnicas de asepsia
Ya esta técnica, vamos a hacer un nuevo recorderis que tienen que ver con la desgerminación, desinfección y esterilización. Se puede decir que aquellas técnicas de asepsia son aquellas técnicas que se utilizan para evitar la presencia de gérmenes patógenos en un área u objeto determinado. El propósito de esas técnicas de asepsia es evitar complicaciones de tipo infeccioso por contaminación secundaria, tanto en el aspecto médico general como en el quirúrgico. Bien. Lavar las manos con abundante agua y jabón antes y después de cada procedimiento, y cuando éste se encuentre en contacto directo o indirecto con secreciones o excreciones, y después de cada contacto con el paciente. Como ya le dije en clase pasada, hay que retirar antes de iniciar cualquier procedimiento, es decir, el lavado de manos, cualquier tipo de anillos o joyas de las manos que impidan el lavado adecuado. En el momento de hacer cualquier procedimiento en el lavado, es evitar también hablar, estornudar o toser cerca de los objetos estériles. Entonces, cuando usted llegue y haga una esterilización en un paciente, como en los materiales, debe evitar bajo cualquier momento toser o estornudar en aquellos instrumentos estériles, porque los puede contaminar. Bien. También es importante o evitar pasar algo no estéril por encima del área estéril descubierta. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ya ha manipulado un instrumental que ya está contaminado, no se debe pasar por encima de aquellos instrumentos que están completamente estériles, sencillamente porque se pueden contaminar. Bien. Por otro lado, los términos de germinación, desinfección y esterilización son distintos procedimientos que buscan disminuir de manera total o parcial el número de microorganismos, especialmente los patógenos en zonas de área instrumental y equipos. ¿Cuál es la función, el objetivo principal de estas tres cosas, de esas técnicas de asepsia? Básicamente es evitar los riesgos de infección en el paciente que ingrese a la institución para ser sometido por algún procedimiento, o usuario en un servicio de atención de salud, en las personas encargadas de atender a cada paciente. La clave es Alejandro 1963. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Como yo les dije, uno es responsable de las enfermedades que el paciente adquiere en el consultorio, no de las que él viene. Entonces, por eso es necesario de que toda institución haga esas técnicas de asepsia para evitar cualquier contaminación de orden infeccioso. La degerminación, pues, es un proceso pues, que busca disminuir el número de microorganismos en un área a través de el barrido mecánico de esto. ¿Qué hace con qué? Mediante el lavado con agua y jabón, sencillamente. ¿Ya? Ya. Bien. ¿Qué
Igualmente, ¿por qué? Porque el jabón disuelve la mugre, la cual era arrastrada mediante la acción del agua, mientras que la desinfección es el proceso encaminado a disminuir cantidades mínimas el número de microorganismos existentes en superficies inanimadas por medio de sustancias químicas. Un objeto inanimado significa que no tiene vida, por lo menos un mesón, una silla, un escritorio, un computador, ¿ya? Bien. Por otro lado, normalmente estos dos tipos de técnicas no eliminan totalmente los microorganismos, solamente durante el proceso de esterilización. Durante el proceso de esterilización es necesario, durante la esterilización existen tres tipos de esterilizaciones: esterilización por calor seco, esterilización en frío y esterilización en calor húmedo. Todos tienen una diferente faceta. Ya, mientras en el calor húmedo, normalmente en el autoclave requiere menos tiempo para esterilizar. En el calor seco requieren a veces hasta de 1 o 2 horas para que el proceso de esterilización sea completo. Ya. Bien. La esterilización es el mediante el cual es un proceso de que se destruye todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Los patógenos son aquellos que tienen la capacidad de producir enfermedades, mientras que los no patógenos carecen de ese poder. Entonces, indistintamente, los microorganismos deben ser eliminados. Bien. Por eso es necesario de que hay un cierta... Es necesario ver que existen mecanismos para eliminar estos tipos de eso. ¿Y cuáles son? Los que habíamos mencionado en la clase pasada y que habíamos dejado, que eran por lo menos el lavado de instrumentales a través de hipoclorito. También hablamos del glutaldehído y bueno, también hablamos del alcohol antiséptico. Y hoy vamos a terminar a seguir hablando sobre aquellas sustancias desinfectantes que, como estamos hablando de exterminación, desinfección y esterilización, vamos a seguir continuando con estas sustancias que son buenas para causar desinfección. Los iodoformos, se recomienda utilizarlo en una concentración de 30 a 50 partes por millón de yodo libre. Hay que prepararlo diariamente. ¿Qué quiere decir eso? Igual que el hipoclorito, no tiene vida, o sea, efecto residual. Su vida útil es demasiado corta. O sea que se prepara la suficiente cantidad para el día. No se puede dejar para otro día porque ya su efecto no es el mismo, es decir, porque ya no le va a servir. Bien. No destruye esporas y tiene una ventaja que es económica. Bien, el dióxido de cloro, otro desinfectante, se recomienda usarlo a una concentración de 0.5%.
hay que prepararlo diariamente. Se utiliza como desinfectante de superficie e instrumentos. Tiene una ventaja que es de acción rápida y además que su acción se da en 3 minutos para la desinfección y 6 horas para la esterilización. Entonces 3 minutos para la desinfección y 6 horas para la esterilización con el dióxido de cloro. Los fenoles sintéticos se recomienda utilizarlos o usarlos a una concentración de 0.4 al 5%. Algunos hay que prepararlos diariamente, otros no. Son de amplios espectros, pero no destruyen esporas. Su ventaja es que es económico y otra es que es menos tóxico que el glutaldehído. Bien. Y terminamos con el compuesto de amonio cuaternario. Se recomienda usarlo en una concentración de 0.4% al 1.6% bactericida contra gram positivos, hongos y virus lipofílicos, pero no destruyen esporas ni virus hidrofílicos, ni TBC. Tienen un olor agradable y por eso se utilizan para la desinfección de ambientes y son económicos. ¿Qué quiere decir virus lipofílicos? Significa que tienen grasa y los hidrofílicos que tienen agua. Bien. Cuando uno manda trabajos al laboratorio, como yo se lo di en la clase pasada, ¿ya? Tanto como al recibirlos como a enviarlos, necesitan que estos sean desinfectados. La razón es porque si enviamos el trabajo al laboratorio, los elementos que salen de la boca del paciente pueden ir contaminados con sangre, saliva o placa bacteriana. Entonces es muy, no sería muy aconsejable de que sus auxiliares envolvieran la impresión sin lavarla, sin quitarle eso y desinfectar la impresión o ese trabajo perdón, que se manda al laboratorio y viceversa. Cuando llega un trabajo al consultorio, esos elementos que llegan a la boca del paciente pueden estar contaminados con la manipulación en el laboratorio. Entonces, tanto como debe desinfectarse antes y después de recibirlos. Ahora, ¿cómo vamos y con qué materiales se hace esa desinfección? Impresiones, trabajo en porcelana, espigo, trabajo de ortodoncia, removibles, etc. ¿Cómo se hace? Si se hacen impresiones en un material como el alginato es un material de tipo un hidrocoloide no reversible que sirve para tomar impresiones preliminares, se debe hacer con hipoclorito al 1% por un minuto. No se debe usar glutaldehído. Si se utiliza para tomar impresión silicona o mercaptano, se debe dejar 10 minutos en hipoclorito o en su defecto en glutaldehído. Si es un metal o porcelana, glutaldehído, pero menos en hipoclorito. La razón es porque si es una estructura metálica, si se hace porcelana, corroe el metal y a la porcelana la opaca. Entonces es preferible usar el glutaldehído. Bien, si es pasta sintenólica, se usa el glutaldehído 30 minutos y no se usa hipoclorito.
Si es acrílico, se utiliza el hipoclorito, pero no el glutaldehído. Y son registros de mordida, se recomienda rociarlos solamente. Así, esparcirle con hipoclorito o glutaldehído. Bien. Entonces, con eso causamos la desinfección de instrumentos previos. Profe. Ajá, dime, Fernando. ¿Los instrumentos se deben de cambiar en cierto tiempo o qué? Bueno, le voy a decir una cuestión. Si ustedes, me parece bien esa pregunta, me parece interesante. Si ustedes cuidan el instrumental, ya usted llegó y lo hizo el prelavado, le quitó el lavado con ultrasonido, usted lo va a desinfectar. Usted tiene que quitarle todo ese material de sustancia confusa para desinfectarlo con abundante agua. Ahora, si usted no seca bien el instrumental y lo envuelve y lo pone a esterilizar indistintamente, sea en calor seco o en calor húmedo, el instrumental se oxida. Respondiendo a tu pregunta, yo te hago te la reverto. Usted utilizaría en la boca del paciente un instrumental oxidado. El instrumental bien cuidado puede durar, claro que hay que cambiarlo, por lo menos el espejo. El espejo se raya o se parte, pero como es un instrumento que se puede remover su parte activa y comprarse y conservar el mango, pues obviamente que el instrumental tiene su vida útil. Pero resulta que si usted no sabe esterilizar el instrumental, no lo sabe lavar, ¿qué le hace al instrumental? Le va restando vida útil al instrumental y por lo tanto tiene que estar comprando instrumental. Ya. Por lo mínimo, un instrumental bien cuidado, a excepción de los espejos, te puede durar de 3 a 4 años. Ya, bien cuidadito. Ya. Yo por lo menos con mi asistente, ella me mantenía brillantico mis instrumentales. No se oxidaron nunca en las manos de ella. ¿Ya? ¿Y cuánto duró? Todo el tiempo que duró conmigo, ella casi 16 o 20 años conmigo. ¿Ya? Nunca me oxidó un instrumental. Obviamente que yo lo iba reponiendo porque simplemente porque aumentaba el volumen de pacientes. Entonces me tocara ir a comprar por volumen de pacientes, no porque se estuvieran dañados. Lo que sí cambiaba con frecuencia eran los espejos, porque los espejos tienen a rayarse. ¿Ya? Entonces, eso sí ya no. Pero sí duran bastante tiempo y eso depende del trato que le dé el auxiliar a los instrumentos. Bien. Después de que se ha hecho el desinfectante, en ese instrumental se hace otro lavado, ya para remover todo lo que haya quedado de esas soluciones desinfectantes. Bien. Y posteriormente que el agua no es agua de grifo, tiene que ser agua destilada. Ya, si no es agua de que usted llegó, cogió el agua de la pluma, igual, porque es agua contaminada. Ya, de todas maneras, se tiene que usar agua destilada. Bien. Posteriormente, se procede al secado del instrumental. Ya. Debe quedar completamente seco y para eso se usan toallas de papel desechable o secadores de aire, ¿ya? O paños absorbentes previamente desinfectados, ya que pueden quedar evitando que queden gotas de agua. Bien. En este paso es muy importante lubricar aquellos instrumentos que tienen bisagra, es decir, que tienen como los forceps, como las pinzas Kelly, como las tijeras que tienen bisagra, pinzas Kelly, etcétera. Entonces, esas que tienen, ¿por qué? Porque si no se le echa aceite, ¿qué sucede? Que el instrumental no se va a comer, se va endureciendo y entonces va a demorar la facilidad
con que se desarrolle el instrumento, o sea, para poderlo manipular. Bien. Bien. Después del secado viene el empaque del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Para entrar en el último paso, que sería la esterilización. Al igual que el empaque, requiere también de ciertos requisitos o características que deben cumplir para poder dar una buena esterilización. Entre eso, ese empaque, o sea, en el empaque del instrumental se debe permitir poseer una permeabilidad adecuada en aquellos procesos donde se produce vacío. El envoltorio debe resistir sin comprometer la integridad del paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que el material que se utilice, por lo menos en el calor seco, no se vaya a desintegrar con el calor o que vaya a causar fisuras. Ya, si es en el calor húmedo, que se usa normalmente bolsitas de ciclo, ya, por decirlo así, tienen que estar debidamente selladas, porque entonces esa humedad entrará dentro del instrumental y lo puede oxidar. Además, estos envoltorios deben resistir las variaciones de temperatura, presión y niveles de humedad, según el método de esterilización que esté utilizado. Bien. Además, debe permitir la adecuada penetración del agente esterilizante. Por lo tanto, debe ser permeable a este, facilitando así que todo el contenido esté en contacto con el mismo. Debe poseer efectividad probada como barrera para microorganismos o para sus vehículos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que debe ser como manera de protección para evitar de que estos microorganismos ingresen y se adhieran al instrumento. Debe ser bastante fuerte para no tener desgarros o pinchaduras durante el normal manipuleo y transporte. Y debe estar libre de ingredientes tóxicos, ya que estas sustancias pueden poseer el contenido y dañar al paciente. Y el último, no deben ser de material reciclable, porque te puedes contener sustancias tóxicas y desprender hilachas o fibras. Bien. Existen unas recomendaciones que básicamente se deben tener cuando se están haciendo esas técnicas de empaque. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bien. Que el material que se utilice para empacar debe generar confiabilidad y fiabilidad. Confiabilidad significa que permita que estos instrumentos sean debidamente utilizados. Además, que todas las envolturas deben ser revisadas antes de utilizarse y desecharse cuando estén deterioradas. Sí, dime. Tengo una pequeña inquietud. Usted no está explicando de pronto cómo se esteriliza y se limpian los instrumentos acá de pronto en la parte odontológica. Así como usted me está diciendo, así también se puede hacer en cualquier otra cirugía que no claro. Lo que pasa es que, Fernando, el material instrumental se clasifica de acuerdo al procedimiento que se va a hacer. Si se va a hacer una cirugía, si se va a hacer una periodoncia, si se hace un tratamiento de conducto, si se va a hacer una pequeña amalgama o resina. Los instrumentos están clasificados de acuerdo a la especialidad. Pero el lavado, la limpieza y la esterilización y desinfección son iguales.
para todos los instrumentos. No significa que porque este es un instrumento de cirugía, no voy a tener el mismo protocolo o va a ser diferente el protocolo al instrumento de periodoncia. Es igual. Eso no tiene ninguna variabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son simplemente instrumentos. Entonces no es que crea que ahora que ya que va a depender, ya es el tipo de esterilización que se utilice en el consultorio. Por lo menos ahí insiste, se utiliza el calor seco. Hoy en día, pues la mayoría de los consultorios ontológicos y clínicas ontológicas tienen ese autoclave, es decir, calor húmedo. Eso lo vamos a ver en el día de mañana cuando veamos las técnicas de esterilización. Bien, continúe. ¿Alguna otra pregunta, señor Fernando? Dana, ¿alguna pregunta? Dana no está por ahí. Bueno, digamos. Entonces, cuando se haga el empaque del instrumental, ya, debe colocarse el nombre del instrumento, la fecha del instrumental, la fecha que se ha esterilizado. Normalmente cuando se va a almacenar, ya, adelantarlo un poquito, después de la esterilización, ¿por qué se coloca fecha? Dice, ¿por qué se tiene que colocar la fecha de esterilización? Por lo menos hoy, 4 de agosto, porque de pronto ayer se hicieron esterilizaciones instrumentales. Entonces, ¿qué sucede? En el momento de almacenarlo, se debe colocar siempre el instrumental de más cercano al del mismo día, colocarlo detrás del instrumental que ha estado, tiene mayor vigencia de esterilización. ¿Por qué razón? Porque usted va a utilizar entonces, si no tiene en cuenta eso, estará utilizando el mismo instrumento y lo que está haciéndole, porque desafortunadamente entrar con mayor frecuencia a la comerse comer un esterilizador, sea por calor húmedo o calor seco, también le va restando un poco de ¿cómo se dice?, de vida útil al instrumento. Bien, entonces, por eso es necesario de que esa fecha se coloque para poderlo, cuando en el momento de almacenarlo, pues entonces se coloque siempre con la fecha de el que tiene mayor fecha de esterilización. Bueno, esto quedamos por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 9:45.